Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Talachas Sencillas. El tema de hoy está inspirado en una pregunta que nos realizó un espectador de Bolivia. Él utiliza el perfil con el nombre José José, como el príncipe de la canción. Nos hace la pregunta indicando respecto de la llanta trasera que tiene su motocicleta y nos dice que su motocicleta tiene una llanta 140-60-17 y pregunta si es posible hacer el cambio de una 140-60-17 a 130-60-17 y también pregunta si eso afecta en algo. Y para abordar el tema es necesario que tengamos conocimiento de lo que significan estas identificaciones, estos números. Así es que vamos a abordar. Seguramente en algún momento, al estar observando tu motocicleta, te percataste que muchas piezas que la componen tienen algún tipo de identificación por medio de números o códigos que tienen un significado específico, pero que a simple vista no te es posible determinar los conceptos que ocultan. En todas las llantas de cualquier uso, encontramos varios formatos que son números que nos aportan información importante sobre el producto. Todos ellos son códigos que se encuentran impresos al costado del neumático. El primer ejemplo que nos da la imagen se refiere a un neumático de fabricación radial. El siguiente es un neumático de fabricación diagonal y los formatos restantes pertenecen a motos antiguas como la Harley Davidson o Indian, que no son aplicables a todas las marcas. Y para los fines de este video, pues vamos a analizar el formato de medida estandarizada que hay en el mundo. Empezaremos por indicar que cada cifra del formato se refiere a medidas de distintas especies: milímetros, porcentajes, pulgadas, capacidades de peso y velocidad. Nuestro amigo José José de Bolivia nos ha indicado que el tipo de llanta que quiere usar debe estar marcada con el número 130/60/17 y para ese efecto vamos a determinar el número 130. Establece la información de la medida del ancho nominal expresado en milímetros. Esta es una medida que no se aprecia a simple vista. No es el ancho de la rodadura del neumático, tampoco es el ancho real de la llanta. Es decir, no es el ancho que se podría apreciar al mirar la llanta de frente, pues la medida de la llanta no es la misma cuando está inflada que cuando está sin el aire que tiene su presión al interior. El ancho nominal es una medida establecida que no puede ser mirada superficialmente. Por tanto, una llanta que contenga esta medida nos indica que tiene un ancho nominal de 130 milímetros, que equivalen a 13 centímetros, con la llanta inflada a sus 28 o 30 libras de presión. El número 60 que indica José José en su ejemplo establece la altura de la sección del neumático mediante una cantidad porcentual. Esa cantidad debe ir respecto al ancho nominal. Y el ejemplo que tenemos que la altura del perfil es un 60% respecto de los 130 milímetros de ancho nominal, lo que al realizar las operaciones matemáticas adecuadas nos permite ver que el resultado que arroja es una cifra de aproximadamente 78 milímetros con la llanta inflada en su capacidad de 28 o 30 libras de presión de aire. El número 17
que dice José José en su ejemplo, se refiere al diámetro interno de la llanta expresado en pulgadas. Es el equivalente a lo que se conoce con el tamaño del rin donde va encajado el neumático. Y haciendo las operaciones matemáticas, 17 pulgadas es equivalente a 438.8 milímetros. Sumando estas cifras, 78 milímetros más 438.8 milímetros y nuevamente 78 milímetros, nos arroja una cantidad de 594.8 milímetros, que es el total del diámetro de la llanta. Conocer el total del diámetro de la llanta es importante porque cuando vas a elegir una llanta necesitas estar seguro que esa llanta va a caber en el espacio destinado para su colocación. Las letras MC establecidas en nuestro ejemplo es un código que establece que ese neumático está diseñado exclusivamente para ser usado en motocicletas. Los neumáticos también se encuentran marcados con letras que se refieren a la velocidad máxima para la cual fueron diseñadas y también fueron sometidas a las pruebas correspondientes de resistencia. El código de velocidad se distingue con una letra que indica el máximo valor de velocidad que ha soportado en las pruebas experimentales. El número 56 de nuestro ejemplo indica el índice de carga para el cual está diseñado el neumático, es decir, el peso que puede aguantar nuestra llanta. Este número no se refiere a que sean 56 kilos el peso máximo. El número, si bien hace referencia al peso, para saber la capacidad real de aguante de esta llanta es necesario consultar una tabla de homologación, y en esta tabla aparecerá que el índice 56 lo llevan las llantas diseñadas para aguantar un peso máximo de 235 kilogramos. En algunas ocasiones el índice de carga y el código de velocidad máxima aparecen entre paréntesis, lo que nos hace saber que las pruebas han arrojado un resultado de capacidad de soporte o resistencia por encima de lo indicado. También algunos neumáticos tienen la letra E dentro de un círculo y un número al lado de dicho símbolo. Esto nos indica que el neumático cuenta con un número de autorización de la Unión Europea o de Estados Unidos. El número al lado se refiere al país de fabricación. Otro código que aparece impreso en la cara del neumático tiene un formato como el que aparece en la pantalla. Las dos primeras cifras indican el número de la semana de fabricación. Si tomamos en cuenta que el calendario se compone por 12 meses y cada mes se divide en semanas, solo basta contar las semanas desde enero hasta la última de diciembre para determinar que el neumático del ejemplo fue fabricado en la semana 17. La siguiente cifra nos indica el año de fabricación, que en el caso lo fue en el año 2014. Es conveniente indicar aquí que la vida de un neumático es de 5 años. Rodando o sin rodar, no importa que el dibujo de tu llanta sea nítido y bien legible. Si la fecha de fabricación indica más de 5 años de antigüedad, no es recomendable usar esa llanta. Si tu neumático presenta una flecha dibujada en la cara, eso significa que la rueda debe ser montada para girar en el sentido de la flecha, ya que el dibujo de la llanta ha sido diseñado para trabajar correctamente solamente en esa posición. Pues con estos datos vamos a intentar dar solución a la pregunta de José José. La primera pregunta de José José, digo porque la manera en que él expresa su pregunta pareciera que hay dos interrogantes. Entonces, en la primera interrogante que indica si puede cambiar una llanta 140-60-17 a una 130-60-17. Significa que la llanta que pretendes colocarle a tu motocicleta sería una llanta más delgada. La llanta que usa ahorita tu motocicleta es una llanta que cumple con los requisitos técnicos para ser usada en motocicletas como la Pulsar NS200, pero también es usada por la Yamaha FZ y por la Kawasaki D. Esta llanta se puede encontrar disponible en el mercado para adquirirse incluso en línea. Después de haber realizado una búsqueda de la ficha técnica de una llanta con el código 130-60-17, déjame decirte, José José, que no logré encontrar en el mercado ninguna llanta con esas especificaciones, ya que la llanta que se fabrica para la motocicleta Pulsar o Rouser NS200, de hecho,
quiero decirte que es la llanta de origen. Es una llanta que tiene las especificaciones técnicas 130-70-17. Esa es la que te dan en la agencia cuando tú adquieres tu motocicleta nueva. Y no encontré en el mercado ninguna llanta con las especificaciones 130-60-17. Encontré otros tamaños, 120-60-17, 160-60-17, 170-60-17, que son llantas de RIN 17 con el 60% del valor de su sección, pero con un ancho nominal distinto al que tú me estás proponiendo. Otras llantas que encontré en el mercado tienen los datos 130-60-13, 130-60-19, que son llantas con un diámetro interior distinto al del rin de tu llanta, por lo que considero que no es posible que puedas conseguir la llanta que indicas, y como consecuencia de ello, pues en mi opinión no podría ser posible que realices el cambio que quieres hacer, a menos que te contactes con algún fabricante y te confeccione la llanta que tú estás indicando, ¿no? En virtud de este análisis, pues yo considero que la respuesta al primer planteamiento de toda tu pregunta es en sentido negativo, José. No puedes cambiar tu llanta 140-60-17 por una 130-60-17, porque esta última es una llanta que no se puede conseguir en el mercado. Con respecto a la segunda interrogante de tu pregunta, José, en donde tú nos preguntas si eso afecta en algo, pues de primer vistazo te puedo decir que eso va a depender de que consigas la llanta, ¿no?, que especificas en la primera interrogante. Sin embargo, atendiendo a que en el mercado sí puedes encontrar una llanta con las especificaciones 130-70-17, ya que es la llanta más utilizada por la Bajaj, la Yamaha y la Kawasaki. Si tú hicieras el cambio por una 130-70-17, en primera instancia te diré que la afectación va a depender del uso que tú le pretendas dar a tu motocicleta. Hay quienes usan las motocicletas Pulsar o Router solo para transportarse. Otros las utilizan como vehículos de carga. Hay quienes las usan para dar un servicio de transporte. Y de acuerdo al uso que tú le pretendas dar, será como se verá afectada la eficacia de tu motocicleta al usar una llanta más delgada de la que actualmente tiene. Asfalto, tierra, lodo, charcos de agua, piedras, pedregales. Ese también es un factor importante que tomes en consideración al momento de decidir el cambio de tus llantas. Espero que la información te haya sido de utilidad, que hayamos respondido a tu pregunta y que a todos los demás que nos están viendo también les sirva esta información. Si les gustó el video, denle like. Les pido que se suscriban porque así nos ayudan a realizar mayor contenido de este tipo, y compártanlo con sus amigos. Probablemente a alguno de ellos les sea útil esta información. Muchas gracias. Hasta la próxima.